con ustedes una transmisión en directo, digamos, de un evento que se está realizando en una ciudad, en un lugar muy importante, icónico del país con respecto a nuestra provincia. Así que vamos a conocer. Diego, qué gusto saludarte, qué gusto saludarles a todos los amigos justamente que nos acompañan el día de hoy. Estamos desde la ciudad mitad del mundo, como ustedes pueden ver, y estamos presentando acá a Chimborazo en una feria que tiene 2 días. Me voy a permitir extender y que Baltasar también le salude, que es una de las personas que está aquí con nosotros y con toda la delegación de la provincia de Chimborazo y demás. Envíenles, Baltasar, un saludo a todos. Yo aquí, a todos los amigos aquí en Quito estamos saludando. Yo, bastante que lero Chimborazo. Muchas gracias, Baltasar. Mira, Diego, cómo arrancamos con este tema tan importante y sobre todo contarles a todos ustedes que nos encontramos aquí en la ciudad mitad del mundo, en una feria que vamos a participar durante 2 días, y en la parte de atrás de mi persona ustedes pueden ver ya cómo los stands de Chimborazo poco a poco se van instalando. Se tiene previsto a las 11 de la mañana la inauguración oficial aquí en este lugar tan importante del Ecuador, donde se encuentra además, como ustedes saben, el monumento que significa el ámbito de la mitad del mundo, y como todos estos personas que han venido con nosotros ya están aquí. Son aproximadamente unos 30 emprendedores que se encuentran trabajando acá en este momento. Te cuento que estamos teniendo justamente un viento bastante fuerte con algunas de las cuestiones. Mira cómo son un poco las transmisiones de en vivo, Diego. Pero bueno, en fin, estamos listos acá. Quiero agradecer por esta transmisión. Precisamente cuando yo me enteré que había esta feria, quería conocer más detalles. Luis, ¿se trata de una feria turística general o es específicamente donde se va a mostrar a Chimborazo? En efecto, como conoces, en especial nosotros tenemos dentro de la planificación trabajar con varios de los actores y sectores públicos, privados, comunitarios y académicos, tanto de la provincia de Chimborazo como de fuera de la provincia de Chimborazo. En ese sentido, ha habido una articulación muy importante y muy interesante con el CONGOPE, que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, y también con la prefectura de Pichincha, que como ustedes saben es el ente que administra y es el dueño, se puede decir, de toda esta infraestructura aquí en la ciudad mitad del mundo. De manera regular, lo que se ha podido trazar con todas las prefecturas es que vayamos aprovechando y presentemos nuestras experiencias tanto turísticas como productivas semana a semana. Y en esta semana nosotros habíamos planificado que estos 2 días, tanto el 13 como el 14, nos encontremos acá en Chimborazo. ¿Qué tienen los stands de aquí de la provincia de Chimborazo? Exacto. Es importante también saberlo. Son aproximadamente 8 carpas que están montadas, que están detrás de mí, como ustedes las pueden ver en este momento, y donde se encuentra sobre todo oferta turística, oferta productiva, y además todo un ámbito de información turística por parte del GAD. Eso permite que más o menos el flujo de las personas de la ciudad mitad del mundo ronda 2,000 personas los días sábados y 3,000 personas el día domingo. Y que Chimborazo se siga consolidando como uno de los lugares que van llamando la atención por la política pública que se va generando. Como tú sabes, hay varios aspectos, y este ya es el segundo evento que nosotros planificamos en el ámbito turístico durante este segundo semestre. El primero fue el Encuentro Nacional de Turismo, que se dio el 21 y 22 de octubre en la ciudad de Riobamba, que podemos hablar un poquito más adelante, y al día de hoy estamos en la actividad número 2 acá en la ciudad mitad del mundo. Se nos viene la tercera actividad, que será en la ciudad de Manta, del 26 al 28 de noviembre, en la Convención Internacional de Turismo, donde también Chimborazo tiene un espacio muy interesante y estará con toda la oferta, al igual que aquí. Luis, ¿qué vamos a ofertar como Chimborazo en estos stands? ¿Qué es lo que podemos decir que llama la atención, que puede tener un gancho fuerte para esos visitantes? No sé qué categorización de visitantes son allá en la mitad del mundo. ¿Son extranjeros? ¿Son nacionales? ¿Y cómo engancharles? ¿Con qué? Perfecto, es una muy buena pregunta por 2 razones. La primera, sobre todo, es un target que está enfocado en el turismo nacional.
que es importante verlo y entenderlo. Entonces, en ese sentido, ese turismo nacional mucho tiene una búsqueda en un inicio sobre los lugares en que puede continuar sus vacaciones, pero además, seamos muy sinceros, también en el ámbito del emprendimiento. ¿Qué temas de emprendimiento están? Y aquí, como ustedes podrán ver, un poquito más adelante me voy a mover también entre los stands para que puedan ver cómo están configurados. Prácticamente tenemos toda una oferta de las cervezas artesanales, hay artesanías de Chimborazo, hay textiles, hay alimentos y bebidas, entre otros aspectos. Así que el target específico de esta feria como tal, Diego, es un target que está enfocado en el mercado nacional. Si bien es cierto, también hay un número de visitantes internacionales, como todos nosotros conocemos que en estos días regularmente también visitan la ciudad mitad del mundo. Estos turistas ya están dentro de un paquete turístico como tal. Entonces, sobre todo lo que generan es una búsqueda en el punto de vista de artesanías o a su vez, por eso hay algunos operadores también con nosotros hoy que pueden mirar ya opciones si es que quieren extender su estadía como tal. De ahí, en cambio, que es importante, el encuentro de turismo interno que conversábamos hace un momento que se desarrolló en Chimborazo, tenía otro formato completamente y por eso se le llamaba encuentro, que es un formato que se lo utiliza, por ejemplo, en Colombia, en la Feria de Anato o también en la Fitur, en la Feria de España, que se hacen regularmente a inicios de cada año, con excepción del año de la pandemia. Son formatos sobre todo en que prima la ronda de negociación entre el sector privado y el sector comunitario para actualizar los paquetes que se pueden vender durante ese año y donde los destinos como Chimborazo, las provincias o los cantones, de lo que se encargan en cambio es de sostener el tema del ámbito gastronómico, de fomento productivo, de políticas públicas que están generando. Y en cambio, este evento que me permitía ya comentarte, que es el que se va a desarrollar en Manta, del 26 al 28 de noviembre, que es la Convención Internacional de Turismo, tiene un objetivo absolutamente diferente. En cambio, ahí tú ya tienes una feria de exposición que ahí estaría enfocada tanto al mercado de Manabí, específicamente la ciudad de Manta. En segundo lugar, tienes rondas de negociaciones específicas, pero ya no con operadores locales, sino con operadores extranjeros y un conjunto de presentaciones, además, académicas y de exposiciones con representantes de todo el mundo. Ahí hay un socio estratégico que se llama COTAL, que es del conjunto de todas las agencias de viajes del Caribe y Latinoamérica, y es un segmento en el que aproximadamente nosotros en las presentaciones estaríamos llegando a casi unas 3,000 a 5,000 agencias de viajes y operadores que trabajan en sentido, y la idea es colocar el destino Chimborazo, al igual que ya existen y están posicionados otros destinos como son Manta, Quito, Guayaquil, Cuenca en especial. Quiero recordar a nuestros amigos de Radio Río 95.7 95.7 que no nos están viendo, pero que nos están escuchando, que estamos transmitiendo o teniendo esta conexión desde la ciudad mitad del mundo, donde se está realizando una feria de exposición sobre Chimborazo y sus atractivos turísticos. Estamos conversando con Luis Falconi, realmente él es un experto en turismo, es director de cooperación internacional también de la prefectura de Chimborazo, acerca de cuáles son los objetivos de esta feria y un poco también hablando acerca del turismo. Luis, conversemos cuál fue la recepción y un poco la evaluación del evento de octubre, de estos 2 días de encuentro. Sí, te cuento que en especial tanto la jornada 1 como la 2 han sido muy recibidas desde el punto de vista propositivo. ¿A qué me refiero con esto? La jornada del día 21 de octubre fue una jornada netamente académica, estuvo enfocada con una columna vertebral de hablar acerca de la reactivación, pero con una aproximación desde el sector público, privado, comunitario, académico e incluso desde los actores de la política pública. Ahí tuvimos de estos 16 expositores, 6 de ellos fueron de Argentina y España y los 10 fueron nacionales. Al poder abordar desde todos estos ámbitos, fue extremadamente rica la información que se dio y además, como tú sabes, Diego, tenemos una política de gestión del conocimiento. Entonces, todas estas conferencias están en libre acceso a través de la página de YouTube de la prefectura de Chimborazo y las pueden ver en diferido. El día del evento tuvimos 250 personas con todas las medidas de bioseguridad en el auditorio de la prefectura de Chimborazo y aproximadamente 300 personas conectadas a través de las redes sociales.
La noche del 21, en cambio, tuvimos en uno de los lugares turísticos de la ciudad de Riobamba, en una de las haciendas en especial, el lanzamiento de la campaña Chimborazo es tu destino, que acompaña todo este conjunto de actividades, y el invitado de honor fue justamente Niel Solsen, el ministro de Turismo. Y en tercer lugar, ya el 22 de octubre, en primer lugar era muy simbólico para los riobambeños y los chimboracenses, porque acuérdate, Diego, que después de varios meses el recinto ferial Macají pasaba a abrirse nuevamente para un tipo de actividad de esta dimensión. Adentro, para que podamos identificarnos frente al escenario donde está el espacio verde, montamos aproximadamente 46 carpas que dieron cabida a 136 expositores de 21 de las 24 provincias, sobre todo el sector privado y el sector comunitario. En segundo lugar, en los galpones que están en la parte lateral, tanto izquierda como se puede decir sur, con respecto a la tarima, estuvieron 40 gobiernos autónomos descentralizados, provincias, municipios, juntas parroquiales con sus presentaciones. En tercer lugar, tuvimos una veintena de presentaciones artísticas y culturales, y en cuarto lugar, alrededor de 60 compradores nacionales, sobre todo operadores de turismo ya de carácter nacional que venían a actualizar. Hemos hecho un conjunto de reportajes pequeños, como al día de hoy se utilizan las redes sociales, que se llaman ecos del turismo, que me voy a permitir compartirte, Diego, para que tú también los puedas difundir en las redes sociales que el medio de comunicación de ustedes maneja, y donde están ya el resumen de los testimoniales de personas que participaron dentro de la feria, y donde tuvimos aproximadamente 800 personas que se dieron cita en ese sentido y que pudieron trabajar en todo este conjunto de negociaciones a lo largo del día. Entonces, nosotros consideramos, te cuento que ya un poco en la retroalimentación nos informaban que era muy importante que el próximo año, cuando repitamos la herramienta como tal que tenemos prevista hacer un segundo encuentro nacional de turismo interno, cuando repitamos la herramienta el próximo año, que por favor extendamos un día más. ¿Para qué? Para que el primer día pueda ser académico, el segundo día pueda ser de esta negociación privada, comunitaria, con apoyo de los GATS, y el tercer día, en cambio, el público pueda acercarse también a conocer las ofertas que tenemos en todo el país, y además, ¿por qué no ya a reservar sus vacaciones y ver determinados lugares? Así que nos adelantamos a decir que si en base a las previsiones del gobierno tendríamos las condiciones de inmunidad de rebaño el próximo año, el Entour 2022 tendría un formato con un día adicional para ya tener las condiciones de apertura al público también. Bueno, nos gusta hablar de temas positivos, pero también analizar lo que son problemáticas. ¿Cómo salir de una que podía convertirse en una crisis? Temas como lo que sucedió en el Chimborazo, con fallecimientos, temas como expediciones que se pierden en el altar, considerando que tanto estos dos destinos son destinos realmente importantes para nosotros, ¿no? Destinos naturales, tanto como el Chimborazo, la reserva del Chimborazo, como el altar. ¿Cómo se toman este tipo de crisis que surgen, que son externas, ¿no? Y que son cuestiones de la naturaleza? Definitivamente, Diego, te comento, como tú conoces, el MATE, o el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es parte del Comité de Gestión Turística Provincial. Regularmente en las reuniones que hemos mantenido, hemos brindado las alertas en algunos sentidos. Uno, incluso en su momento nosotros generamos y financiamos una campaña para luchar contra la informalidad. Sobre todo en el momento de la reactivación. La informalidad ha generado unas condiciones muy particulares en el tema de turismo, porque hay muchas personas que se dedican al ámbito del deporte, que tienen todo su derecho, van desarrollando capacidades para hacerlo, pero difiere mucho de que sean un guía de turismo. Y ahí los medios de comunicación también juegan un papel fundamental, que es, no es lo mismo que puedes hacer una expedición corta, se puede decir, alrededor, vamos a hablar del Ecuador en el Ruco Pichincha, o vamos a hablar acá en nuestra querida provincia de la Laguna de Colta, o lugares que están bastante controlados, a que generes una expedición sin tener el conocimiento. Entonces, nosotros nos hemos enfocado ya fuertemente, han arrancado algunas acciones que se han profundizado por parte del Ministerio de Turismo y de Ambiente, con el objetivo de controlar los accesos, sobre todo ya al momento en que piensas a ingresar
en la zona ya sea de alta montaña o en la zona que tiene que ver ya con una preparación especial. Y directamente, cuando las personas quieran hacer este tipo de excursiones, lo que deben garantizarse es estar con un operador de turismo y con un guía que te muestre que tiene la licencia y que esa licencia está actualizada. Al día de hoy, las licencias tú puedes ingresar muy fácilmente a comprobar si esa licencia está actualizada, porque caso contrario, Diego, y ese es uno de los aspectos que pasó en el altar, el guía, entre comillas, que los llevaba, que no era guía, a las 20 personas del altar se había quedado en la mitad del camino y el resto de las personas avanzó. Y ese es uno de los aspectos por los que el GOE en su determinado momento tuvo que rescatarlas como tal. Luego vamos también a las consecuencias, vamos a analizar las causas. Te cuento que las causas también van ligadas ya desde el gobierno anterior, cuando hubo una supresión del número de guardaparques. Si tú recuerdas, estamos hablando hace aproximadamente un año y medio, incluso antes de la pandemia, un primer recorte presupuestario en el personal, sobre todo en el ámbito público nacional, y acá en la provincia de Chimborazo perdimos aproximadamente 30 a 40 guardaparques que estaban zonificados tanto en la Reserva de Fauna de Chimborazo como en el Parque Nacional Sangay. Dos, esa misma falta de políticas públicas que se generó hasta la transición también tomó factura. Recuerda que se cierran los refugios porque ya se termina la concesión y recién al día de hoy, un año y medio después, se está financiando ya por parte de las nuevas autoridades que han tomado la batuta, están financiando ya algunas inversiones tanto en el primero como en el segundo refugio que se van a dar en los próximos 3 a 6 meses. Eso implicará que mejoren las condiciones de visita, pero además sí hay que tomar en cuenta cómo, si es que por A o B razones, ya sean presupuestarias o ya sean por falta de política pública o ya sean por falta de capacidades para poder administrar las áreas protegidas, sí terminan pasando factura en ese sentido. Y muchas veces nosotros hemos levantado la voz de forma respetuosa, pero se ha informado también que, mira, las operadoras de turismo cuentan con todos los permisos, pagan las patentes de manera regular y aparte tienen una alta regulación para poder presentar este tipo de acciones y de patentes, pero que cuando por A o B razones ya se terminan dando estos ámbitos de contingencia por el tema del control, terminan afectando a la operación tradicional. Así que directamente, luego de todo este análisis muy breve que hemos podido hacer, las medidas que se van a tomar son, hay unos controles que el Ministerio de Ambiente, que es quien rige las áreas protegidas y quien controla las áreas protegidas, ha decidido tomarlas. Dos, va a haber una inversión en los dos refugios, tanto en el refugio 1 como en el refugio Wimper, como en el Carrel, en el Chimborazo. Tres, todavía las condiciones a alta montaña están altamente reguladas para hacerlas con operadoras o con los guías de la ASEGIM, que es la Asociación de Guías de Montaña del Ecuador. Y cuatro, les solicitamos a todos los turistas, visitantes y demás que cuando vayan a hacer este tipo de actividades que ya trascienden a las áreas públicas en las que tradicionalmente te puedes mover, sí necesitan tener el respaldo de un operador y de un guía para poder garantizar sobre todo su seguridad el momento en que hacen este tipo de actividades. Luis, nos están preguntando desde nuestras redes qué hacer con el tema de la delincuencia. ¿Es un problema en Chimborazo, en nuestras zonas o no? Porque dice, es algún tema que siempre está alertando al turista, sobre todo cuando es internacional y tenemos alertas que nos dicen que cuidado, vayan al Ecuador y etcétera. ¿En Chimborazo es un problema, digamos, crucial o no? ¿O cómo se está articulando? Sabemos que no es una competencia directamente de ustedes, ¿no? Pero ¿cómo se articula este tema? En efecto, Diego, voy a hablar en general, esto lo hablo como Luis Falconi, más como una persona que conoce el tema de turismo, y de ahí me voy a aterrizar ya a los aspectos propios de nuestra localidad. En líneas muy generales, como tal, el Ecuador se encuentra en la zona de América del Sur, ustedes saben, y sobre todo vamos a hablar en la zona latinoamericana. En el contexto de la zona latinoamericana, los indicadores del Ecuador no nos pondrían en un país de riesgo alto, como por ejemplo con respecto a determinadas zonas centro, determinadas zonas de México, determinadas zonas de otros países que están muy cercanos a nosotros también. Eso no implica que no exista el fenómeno donde nosotros, y por eso
hago esta separación para que no se tergiversen las palabras y la exposición, sino que en la zona latinoamericana el Ecuador tiene unos indicadores que no implican una alta restricción. Dos, la falta de gestión directamente en el tema carcelario y luego en determinadas zonas que se fueron disparando como noticias en los últimos meses y demás, que son una realidad y que tú conoces que, por ejemplo, los medios de comunicación han sido fundamentales para poder justamente articular y hacer que las personas entiendan cuál es una problemática real y profunda, que muchas veces es de articulación del crimen organizado, definitivamente disparó alertas acá en el país con respecto a que la política carcelaria, la política pública carcelaria y otros aspectos de la seguridad nacional deben ser nuevamente evaluados, deben ser financiados, deben tener un modelo de gestión completamente diferente, que es lo que el gobierno nacional lo ha hecho. Tres, desde el punto de vista de la seguridad turística, Peter Tarlow te dice que no hay seguridad turística si no hay seguridad ciudadana. En otras palabras, muchas veces tú has visto que alcaldías o municipios lo que hacen es zonificar y decirte el turista puede moverse o manejarse en esta zona de manera específica y no le recomendamos que salga a otro lado. Este experto en seguridad turística, que incluso es una de las personas más reconocidas y que se les llama para, por ejemplo, los Juegos Olímpicos u otros aspectos, él sostiene que es un aspecto que yo realmente considero el más adecuado, que no hay seguridad turística sin seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque si tú no le das seguridad a tu ciudadano, menos aún al visitante y demás lo puedes hacer, y que las políticas públicas deben enfocarse sobre todo en brindar una seguridad turística, y que la seguridad turística escapa o es más grande que el concepto netamente policial o militarizado, sino que la seguridad turística también la dan los mismos territorios cuando tienen zonas que, por ejemplo, han hecho reconformaciones desde el punto de vista territorial. Vamos a decir, lo que haces es adesentamientos en determinadas zonas o habilitas parques lineales o habilitas estas zonas, pones cámaras de seguridad, pones información turística, pones letreros, pones señalización turística y además son lugares que tienen una alta prevalencia en el tema del uso de la luz eléctrica. Esto lo doy como un contexto y ya directamente en el sentido de Chimborazo, te comento que, como tú sabes, el COE provincial de manera regular mantiene unas reuniones que son cada 5 semanas aproximadamente, y ahí existe una mesa de seguridad donde el mando unificado, donde está la policía, justamente también los municipios que tienen la competencia de seguridad y los militares, toman acciones de manera regular. Entonces hay una política que se va evaluando de manera regular. Dos, desde el ámbito de la prefectura que tú nos decías, ¿cómo podemos aportar? Podemos aportar con estas campañas que son no a la piratería. Dos, podemos aportar con el programa Chaquiñanes de Chimborazo, que es este programa de señalización, y como tú has visto ya en las redes sociales, esta semana ya arrancamos poniendo la señalización turística en San Juan, y se viene un conjunto aproximadamente de una inversión de $90,000 que va a ir a Chambo, a San Juan, a la Junta Parroquial del Altar, a Penipe, a la Reserva de Fauna del Chimborazo, también al Parque Nacional Sangay en la zona de Osogoche en esta fase 1 hasta diciembre. Entonces son un conjunto de alternativas que vas cerrando la brecha y va bajando tu índice de competitividad. Seamos muy directos, el problema carcelario activó unos warnings, que es como se conocen, o advertencias dentro de las embajadas, sobre todo la americana, la australiana y la canadiense, que son las que pusieron ya en sus alertas no visitar al Ecuador mientras no se pueda contener este aspecto. El ministro de Turismo publicó hace unos 8 días que esos warnings ya han sido modificados en base a que el gobierno nacional tomó acciones ya para planes específicos que puedan minimizar el impacto que se da en ese sentido. Finalmente, Luis, y precisamente abordando el tema del ministro cuando ha conversado en este encuentro que tuvieron en octubre, ¿qué dice? ¿Cómo se enlaza? ¿Qué expectativas podemos tener con respecto a un enlazo con Chimborazo? No sé, está pendiente todavía el temas como del turismo. ¿Qué nos dijo el ministro en esa conversación? ¿Qué nos deja como ofreciendo? Sí, Diego. Bueno, te comento, el ministro en general tiene un perfil que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque tal vez es el primer ministro que está formado en el ámbito de turismo. Tiene una formación bastante fuerte, potente en los Estados Unidos, en Australia. Ha sido becario incluso del Ecuador en su momento por las becas del CENESID como tal. En segundo lugar, es un empresario turístico
y logró hacer una transición de una hacienda netamente agroproductiva, como es la danesa, a generarle una nueva línea estratégica de valor. Eso pesa mucho en el momento ya de tomar las decisiones de política pública. Hay decisiones que las puede tomar directamente como ministerio, que son las que vamos a ver durante el año 2022, de acuerdo a lo que él nos ha informado, y hay otras decisiones que las tiene que tomar en articulación con que puedan pasar determinados aspectos en la ley de fomento productivo, que va a ingresar, tú sabes, fue de vuelta la primera ley a la Asamblea, y esta ley ha sido dividida en dos partes, una parte que va a ser productiva y de carácter económico urgente, y otra parte que va a ser ya desde el punto de vista laboral. En esa de carácter económico urgente, él ha adelantado ya varios aspectos que son unas condiciones de modificar el IVA, sobre todo en el ámbito del turismo, cuando son las épocas de feriado. Dos, unas condiciones de restringir el cobro del IVA a los extranjeros. Esa es una práctica que ya se realiza en Colombia. Tres, mantener un aspecto que es que, sobre todo, la clase media y la media alta, que es la que puede tributar en el Ecuador, pueda descontar de sus gastos, además de los gastos de alimentación, de salud, de educación, que ya lo hacen los gastos de turismo. Eso implicaría además una formalización de gran parte del sector turístico por el tema de las facturas y podría generar esos como aspectos de modificación a la ley que nos ha podido comentar, y además unas modificaciones de las exenciones que se podrían desarrollar a los emprendimientos de turismo que tienen créditos tanto con la CFN como con el Banco Nacional de Fomento. Ya directamente en cancha de él nos ha informado que se viene una campaña de carácter internacional y otra de carácter nacional para promover al Ecuador. Dos, que estará retomando herramientas que ya se usaban en su momento, que las usábamos nosotros, que es tener agencias de representación del país en el ámbito turístico para poder generar roadshows o rondas de negociación donde tú llevas a operadores nacionales y se pueden presentar. Y finalmente que estaría retomando la presencia del Ecuador, que se había suspendido por el tema de la pandemia, en ferias internacionales como la FITUR, entre otros aspectos. En el ámbito de la oficina técnica que se mantiene en el Ministerio de Turismo, nos ha informado que ya cuando él llegó, ese modelo de gestión cambió, que si tú recuerdas, nosotros éramos la coordinación zonal 3, y después en el periodo de Rosy Prado de Holguín, la última ministra al final, ella cambió la estructura y dejó prácticamente en el Ecuador continental 3 oficinas, una en Cuenca, que maneja la mitad del país, entre esas nosotros, otra en Guayaquil y otra en Quito. Él nos ha informado que está en análisis el modelo de gestión, pero que adelanta en primer lugar, y felicitó a Juan Pablo, al prefecto, porque Juan Pablo les dio en comodato durante toda su administración al Ministerio de Turismo esas oficinas, y él ha dicho que se van a mantener durante su administración y que una vez que cambie el modelo de gestión se expresará si hay cómo jerarquizarla o no, pero que la articulación con la prefectura y para promover Chimborazo está abierta, y se comprometió a que estos videos que se presentaron durante el encuentro de turismo interno, que es la campaña Chimborazo es tu destino, serán promocionados a nivel nacional y a nivel internacional, y que varias de las tomas de Chimborazo que no existía antes van a ser incorporadas en los videos nacionales del país también, Diego, y eso es bastante propositivo para toda nuestra gente acá en Chimborazo. Hay algo con respecto al tren, Luis, ya para terminar. Sí, Diego, te cuento con respecto al tren y me voy a ir moviendo para que puedan ver también los amigos mientras vamos conversando un poco cómo está la presentación y vayan teniendo la alegría que nosotros también tenemos. Si ustedes se fijan, ahí hay un arco de Chimborazo, donde está también con el obelisco de la mitad del mundo en la parte de atrás. Y esa es un poco la presentación en general que vamos a realizar. A mi lado izquierdo también voy a ir ingresando en todo lo que se refiere a la zona donde se encuentran los stands. Directamente el tema del tren, nos ha comentado que el proceso está con el ministro de Transportes y Obras Públicas. Ahí existe una subsecretaría de Transporte Ferroviario. La posición del gobierno nacional a la fecha es mantener el proceso de liquidación de la empresa de ferrocarriles, que en teoría estaría vigente hasta enero del próximo año. Hay unas novedades ahí con respecto a la información que tenemos de la liquidadora, que son que los activos productivos no alcanzarían a que se puedan pagar todo lo que se refiere a las actividades que se puedan o que se han podido
financiar como deuda. Entonces ahí habría un problema que el gobierno tendrá que verlo más adelante. Que una vez esté liquidada la empresa de ferrocarriles, ha mantenido la posición, irán hacia una alianza público-privada, que es la predisposición de hacerla y que buscan un tramo que pueda manejarse en todo el país, en especial, obviamente, incluido Chimborazo. Nosotros hemos sido muy directos, se le ha entregado también al ministro todo lo que se refiere la presentación que tiene que ver con la información que se generó desde Alausí para brindar las condiciones que tienen que ver con una reactivación específicamente en esa zona. 2, el documento que se presentó desde Chimborazo. 3, la carta que envió Juan Pablo Cruz al expresidente Moreno. Y 4, la carta, si tú recuerdas, que se firmó el 11 de diciembre, donde los 6 prefectos, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y Guayas, le solicitaban al gobierno nacional trasladar los activos para ir a un consorcio y buscar una alianza pública o privada. Lo que he informado sobre todo es que se está estudiando esta última propuesta para que en caso de que la alianza público-privada se concrete, también las prefecturas puedan ser parte de esos actores estratégicos que esta alianza tenga que buscar en el territorio. Juan Pablo también en el discurso del Encuentro Nacional de Turismo se permitió ratificar lo que ya se había dicho anteriormente, antes incluso de la pandemia, si tú recuerdas, que la prefectura, en caso de que en un momento determinado ya la concesión o las nuevas condiciones impliquen reactivar específicamente la zona de la Bola de Oro o también la zona que conecta, hay 2 zonas que conectan Riobamba con Guamote, la prefectura utilizaría sus maquinarias para trasladar los puentes Bailey que el MTOP disponga para estos 2 aspectos. Eso implicaría a valor de costos un aporte de $120,000 de la prefectura de Chimborazo y que además ya el tren, antes de que se presente la pandemia, ya estaba dentro de este tipo de presentaciones que nosotros realizábamos como provincia en su momento y que volveríamos a ratificar esa misma posición nuevamente. No quiero cerrar porque hay una conversación también que la hace el prefecto con el ministro de Transportes y Obras Públicas, donde se han tocado estos 3 temas viales que son importantes también y que tú sabes que decantan para el ámbito del turismo. El primero es la carretera que va desde Balvanera hasta Cumandá, la Balvanera Bucay, también como la conocemos, que es específicamente, todos sabemos cómo se encuentra en el ámbito, en la zona de Paliatanga. Va a haber una intervención emergente en esa zona por parte del MTOP, porque es una vía estatal. 2, y en teoría estarían empezándose en marzo unos trabajos muy similares a los que se dieron en su momento con la Balvanera Xud, donde ya hacia el sur tú sabes que existe un recapeo que ya nos conecta con Chunchi, con Alausí, con Guamote, desde la ciudad de Riobamba y que ha mejorado la conectividad hacia el sur como tal. 2, la carretera que tiene que ver hacia el Chimborazo, van a iniciar nuevamente, es una carretera estatal, un conjunto de actividades para bachar nuevamente algunas zonas que ya se ha desprendido el arreglo que se hizo. 3, la carretera que va desde Caguají a Bilbao. Si tú recuerdas, es la carretera que se deshabilitó por el ámbito del volcán Tungurahua en su debido momento. La prefectura ha hecho ya los estudios, esos estudios están para aprobación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y una vez que nos aprueben, estamos pidiendo la concesión para darle un doble tratamiento allá y cuando estemos a final de la administración de Juan Pablo en el 2023 estaremos entregando esa vía que nos permitiría también conectarnos y que es un gran pedido desde Penipe, desde Bilbao, para reactivar. Entonces, estos 3 aspectos que son carreteras estatales, la carretera que va hacia Guayaquil, la carretera que va hacia el Chimborazo y la carretera que nos conecta también desde Bilbao, Penipe, con la provincia de Tungurahua y específicamente con el Cantón Baños, vamos a hacer una inversión que es importante que ustedes la conozcan en este momento y cómo el MTOP se va a hacer cargo en base a sus competencias de parte de ella y la prefectura en la última carretera hará la intervención. Listo, Luis Falconi, muchas gracias. Nos quedamos con esas últimas tomas de la feria de Chimborazo que se está realizando en Ciudad Mitad del Mundo. Gracias por esta conexión. En este momento se está realizando y a las 11 se dará pues el evento de inauguración. Agradecemos a Luis por este contacto y por habernos contado temas relacionados con el turismo, que es otro de los aspectos que están inherentemente importantes para Chimborazo.